Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Entre Nos, aquí a través de las pantallas de INET Televisión. Hoy para conversar y conocer un poco más a Tomás Herber, presidente de la SAGO, agricultor de la zona también. ¿Cómo está? Gusto saludarte. Bien, encantado de estar acompañándote hoy día. Exactamente. Bueno, siempre lo hemos visto, ¿verdad?, en su trabajo ligado como presidente de la SAGO, con los temas que tienen que ver con los productores de carne, con los agricultores de la zona. ¿Cómo ha sido tener esta vida ligada, ¿verdad?, al área productiva típica de nuestra zona? Mira, es una pregunta complicada de contestar. El estar, sobre todo, encabezando a una sociedad de agricultores como es la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno es un desafío y una responsabilidad súper grande. Sin embargo, también es un tremendo orgullo hacerlo. Y cuando uno tiene un equipo de trabajo detrás de primer nivel, la verdad es que con algunos tropezones, algunas dificultades, pero en general es un trabajo, yo diría, dadas esas circunstancias, fácil y bonito, muy bonito. Exactamente. De formación es médico veterinario y me imagino que por lo tanto su vida también siempre ha estado ligada al trabajo del campo. Sí, médico veterinario, aprovecho de decirlo, de la gloriosa Universidad Austral, siempre ligado al campo, siempre me ha gustado el campo y obviamente cuando uno puede a través de una profesión aportar al desarrollo propio, ¿no es cierto?, a través de sus propiedades, y puede aportar como médico veterinario a producir alimentos de buena calidad para nuestros compatriotas, es aún más gratificante. Así es. Me imagino que por un tema familiar también ha estado ligado al tema del campo. No, fíjate, mi familia profesionalmente nada que ver con la agricultura. Mi madre heredó un pedazo de terreno que gracias a la gestión de mi papá se ha ido agrandando, ¿no es cierto? Y yo he tratado de mantenerlo y hacerlo crecer. Pero mis padres, los dos, mi mamá era profesora del Colegio Alemán, mi padre fue docente de la Universidad Austral, hasta que jubiló, hoy día está aquí en Osorno él. Pero directamente nada que ver con agricultura ni ganadería. O sea, a mí mis abuelos, uno era médico, en fin, nada que ver. Yo, alguna cosa que salió por ahí, que decidí dedicarme al campo. Exactamente. Entonces, cuando opta por ser veterinario, era por una inquietud personal nada más. Absolutamente personal. De hecho, en los años en que yo ingresé a la universidad, en ese tiempo habían 3 facultades de ciencias veterinarias, hoy día son como 30, un desastre, pero y yo postulé a las 3, sin otra alternativa. O sea, iba a ser veterinario sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. ¿Cómo ha visto usted el cambio? Mencionaba, ¿verdad? Antes eran 3 facultades de veterinaria, hoy día son 30 a lo largo del país. ¿Cómo ve eso? ¿Lo ve como algo más bien negativo? Yo diría que sí. No sé si tan negativo, pero complejo, porque hay muchas universidades que no tienen la infraestructura como para poder realmente llevar a la práctica lo que está enseñando. Nuestra profesión, así como es la profesión de los médicos, necesitan mucho laboratorio, necesitan campos de práctica, etcétera, etcétera, y no todas las universidades lo tienen. Además, el campo laboral, si podemos dividirlo en 2 partes, o 3 probablemente. Uno es la clínica menor, que abarca todo lo que es animales de la casa, mascotas, que es, yo diría, un campo bastante bueno, hoy día, sobre todo en las grandes ciudades. Más hoy día que muchas veces la gente prefiere tener un gatito o un perrito a un hijo. Esa es una tendencia. Es una tendencia a nivel mundial. Por otro lado está la especialidad en lo que es la salmonicultura fundamentalmente, que también es un campo restringido. Y lo que es la ganadería, bueno, también está lo que es equino, pero también es restringido. La ganadería, nuestra masa ganadera en Chile ha ido decreciendo, por lo tanto, si hoy día tenemos 10 veces más facultades que hace 30 años atrás, la verdad es que la oferta de colegas
es mucho mayor a la demanda, y ahí muchas veces los chicos se hacen y los papás se hacen ilusiones de tener una profesión, de poder desarrollarla, y se encuentran con que no tienen un campo laboral. Pero no solamente pasa en nuestra profesión, pasa en muchas, pero ese es un tema, yo diría, que a revisar. Exactamente. Me comentaba un poquito antes de comenzar el programa que, bueno, además de dirigir, ¿verdad?, a la gente de la SAGO, a los productores de la zona, en forma particular se dedica a la crianza de vacunos, claro, sí, para la carne. Sí. ¿Cómo ve desde el punto de vista también de productor y de dirigente que se encuentra el gremio en este año, digamos, 2013? A ver, el gremio, yo te diría que la producción de carne pasa o depende mucho de lo que pasa a nivel internacional. Hay los famosos ciclos de altos y bajas. Estamos pasando hoy día por un ciclo, yo diría, complejo. Estamos volviendo a un ciclo complejo como hace 3 o 4 años atrás. Pero yo soy optimista, o en general somos optimistas, porque se supone que de aquí al 2050 la población mundial va a requerir el doble de alimentos que el que se produce hoy día. El 80% de los consumidores están en el hemisferio norte, donde está el dinero, en fin, y la gran superficie para producir no solamente carne, sino que alimentos en general, está en el hemisferio sur. Por lo tanto, yo diría que podemos ver con optimismo el futuro más lejano. El futuro más cercano es un poco incierto, porque para llegar al futuro lejano hay que sobrevivir el presente y el futuro más cercano. Y en ese sentido tenemos la posibilidad de aumentar mucho la masa ganadera, porque tenemos la superficie, pero no tenemos las políticas agrícolas en ese sentido. Este gobierno ha tratado de avanzar en ese ámbito, sobre todo ahora que pretende crear el nuevo ministerio, pero políticas agrícolas como país, que no tiene que ver con gobiernos del momento, que tiene que ver con el Estado, no existe. Y yo lo veo también difícil que exista, porque somos un país que dependemos de la minería. Somos un país minero, y mientras sea así, bienvenido sea, pero mientras sea así es muy difícil que el Estado dirija su mirada hacia la agricultura. Aunque, y lo acaba de decir el presidente de la República, es 1,5 millones de puestos de trabajo que entrega la agricultura directamente. Por lo tanto, una familia de 4 personas, son 6 millones o 5 millones de chilenos, claro, que dependen directamente de la agricultura, no es menor. Exactamente. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista, por ejemplo, de lo mismo que estábamos hablando del trabajo? Se habla que con los años también había una migración de las personas que estaban en el campo hacia la ciudad, claro, buscando, ¿verdad?, mejores posibilidades de estudio, de trabajo. Desde el punto de vista de ustedes, ¿han sentido eso también? Sí, es un tema complicado que lo hemos estado planteando. Lo planteó el presidente de la SOFO ayer en el acto inaugural de su exposición, se lo planteó el ministro. Es una cosa que venimos planteando hace mucho tiempo, que las políticas de Estado tienen que tener un cambio en ese sentido. Por ejemplo, la política habitacional, los subsidios habitacionales, que en general son excelentes, ¿ya?, pero tienen para el ámbito rural tiene algunos problemas que urge cambiarlos. ¿A qué me refiero? Hoy día una persona, un pequeño agricultor que tiene un pequeño terreno, puede postular al subsidio habitacional, construye su casa en el campo, perfecto. Sin embargo, la gente que trabaja en los predios, a los cuales nosotros le entregamos casas, claro, le entregamos todo lo que necesita para tener un pasar lo mejor posible, también pueden postular, pero el problema es que tienen que habitar las casas que le entrega, claro, el Estado. De hecho, hay un problema que se ha generado acá en la ciudad. Casas de personas que vienen del campo deshabitadas, incluso han pensado en quitársela. Y resulta que entonces la persona que habita en el campo, trabaja en el campo, hace bien su trabajo allá, está obligada a irse a la ciudad, para que no pase lo que tú estás diciendo.
Y ahí es donde nosotros ya hemos discutido ya hace mucho, hemos pedido y ya casi exigido hace mucho tiempo que esta gente sí tenga el acceso a la casa propia, que reciba el beneficio de la casa propia, pero que no tenga que habitarla de tal manera que cuando esta persona jubila o por alguna otra razón tiene que irse del campo, que se enfermó o lo que sea, tenga su casa. Sí, Pero injusto, en no, realidad. claro, es injusto. Entonces, con políticas como esa, lo que están haciendo, obligando a la gente a migrar a las ciudades. Y así las ciudades crecen y crecen inorgánicamente. Y la No, y a verdad veces es que se genera más desempleo. se en genera la ciudad más también. desempleo. Muchos de los empleos que se toman en la ciudad, esta gente no está preparada para tomarlos y afecta directamente a la producción agrícola. Entonces es un tema, es uno de los temas que urge cambiar. Urge también que las escuelas que se encuentran en el sector rural o en pueblos más chicos, ¿no es cierto?, realmente tengan un nivel similar al que tienen los liceos en las grandes ciudades. Eso es básico y fundamental, de tal manera que los chicos vean que pueden aprender y además que se les enseñen aptitudes para el campo y quieran al campo, porque hoy día todo lo que es la educación está destinada a la ciudad. Le muestran lo que es la ciudad, y obviamente la juventud viene porque ve cosas espectaculares, pero eso se puede, con voluntad se podría cambiar. Aquí en la zona tenemos varios liceos agrícolas, ¿verdad?, que pertenecen incluso a la Sociedad Nacional de Agricultura, están enfocados muy fuertemente a, entre comillas, profesionalizar el trabajo del campo, lo que redunda en mejores salarios. He visto experiencias muy buenas, por ejemplo, en el Liceo de Río Negro, que hay intercambio, incluso los chiquillos pueden viajar a otros países a perfeccionarse. Me imagino que eso ha surgido de lo mismo que estábamos hablando, de la necesidad de tener gente más capacitada. Obviamente, también. Ese es otro problema que tenemos, el nivel de capacitación y no solamente en la agricultura, en general, la productividad en Chile es bastante baja en general. Y eso es porque falta preparación, falta educación, falta cultura, falta un montón de cosas. Y en ese sentido los liceos agrícolas, especialmente los que son o están bajo la tutela de la Sociedad Nacional de Agricultura, cumplen con eso, porque aparte de completar la enseñanza media, ¿no es cierto?, les enseñan a hacer las cosas bien en el campo. Por lo tanto, los egresados de esos liceos tienen las capacidades necesarias para hacer bien e incluso muchas veces mejor que el mismo propietario del predio. Por lo tanto, son un aporte a la producción. Y eso obviamente sube la productividad en general de la agricultura en el sur de Chile. Me imagino que eso significa que la empleabilidad de los chiquillos que salen en esos liceos es bastante alta, son muy requeridos. Alta. Tengo entendido que es alrededor de un 95, un 96%. Y el saldo es porque por algún otro motivo han buscado otro camino. Claro. Pero los niños que quieren trabajar realmente en la agricultura están todos con trabajo. Y eso es súper bueno. Bueno, nos referíamos un poco a las problemáticas del gremio, ¿verdad? ¿A cuántos productores agrupan ustedes en Sago? Hoy día la Sociedad Agrícola y Ganadera tiene alrededor de 400 socios. Un poquito más, un poquito menos, pero más o menos 400 socios. Y no como muchos creen que puros agricultores grandes, sino que nosotros tenemos, de hecho yo te diría que el 99% de los socios nuestros, de acuerdo a las clasificaciones que tienen los bancos, que tiene el Estado, son medianos y chicos. Por lo tanto, eso también de repente es un mito de que la SAGO es solamente agricultores grandes, no es así. La SAGO se relaciona con dos hechos o cosas súper fuertes acá en la provincia de Osorno. Por un lado, la SAGO FISUR, ¿verdad? Que este año cumple 90 años, que es un evento súper grande, muy lindo, que es tradicional. Todos nos acordamos, ¿verdad?, cuando chicos visitaban la SAGO. Sí. Y por otro lado, también la Radio SAGO, que cumple un rol fundamental, social también, llega a muchos sectores rurales. Conversemos sobre la radio. ¿Cómo ven hoy en día ustedes este instrumento de comunicación? Mira, la radio, como tú dices, la radio cumple un rol social fundamentalmente. No es fácil hoy día mantener un medio de comunicación regional frente a la competencia de las radios digitales, porque estos son economías de escala. Exactamente.
Sin embargo, en los últimos años la radio ha funcionado muy bien y eso gracias a su director. Hay que reconocer las cosas. Marcelo ha hecho un trabajo muy bueno en ese sentido. Hoy día la radio, si lo vemos desde el punto de vista números, ningún problema, está con cifras azules, cosa que también está sucediendo en los últimos años por la gestión de él. Y bueno, hemos hecho una serie de inversiones, fíjate, importantes. Por ejemplo, en la frecuencia modulada, en Chile existen solamente 2 radioemisoras, y esto es una información de Archie, que transmiten con 10 kilos. Una en Santiago y la nuestra, en FM. Ahora recién tuvimos lamentablemente un problema técnico con la antena, pero en menos de 48 horas estábamos transmitiendo provisoriamente de nuevo y ahí tenemos que hacer una tremenda inversión. En la AM, la amplitud modulada, esa es la que más cumple el rol social, diría yo, porque es la que llega por sus características tecnológicas a la costa, a la cordillera, porque por el tipo de ondas, ¿no es cierto?, que no llega a la FM por lo más potente que sea. Y cumplimos un rol social, y justamente para mantener ese rol social, la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno hace un año atrás hizo una inversión importante. Nosotros nos salimos con nuestras antenas de donde estaban y compramos un terreno, camino a Trumao, se compró una antena nueva, se hizo todo nuevo, de tal manera de poder tener un servicio de mejor calidad y cumplir con el rol social que estuvimos alrededor de un año sin, no tanto, un poquito menos, sin la AM, y la verdad es que la gente nos echó bastante de menos. Me imagino, sí. Y ahí estamos nuevamente, por lo tanto la radio, aparte de los programas agrícolas, de la música, cumple ese rol que nunca ha perdido. Nunca ha perdido, de hecho lo hemos potenciado últimamente y eso ha sido agradecido por nuestros auditores y por las autoridades también porque les sirve mucho. Exactamente. Bueno, tuvimos acá también sentado a Marcelo Cifuentes, el director de Radio Sago, y comentábamos en esa oportunidad que para muchas personas de sectores rurales alejados que se acompañan todos los días con la radio, es casi un evento venir a Osorno y visitar las dependencias de la radio y conocer a los locutores, a la gente que escuchan todos los días. Ellos realmente lo sienten a veces como incluso parte como de su familia. Sí, la verdad es que es una experiencia bien interesante esa. Además que aparte de que la radio los acompaña durante las 24 horas del día, para muchas personas, fíjate que de repente uno dice estamos en el siglo XXI, Sí, pues. Pero para muchas personas es el medio para comunicarse con sus familiares, para comunicarse en caso de emergencias. Suena raro, pero es así. Ahí se ve que todavía tenemos brechas importantes en la conectividad, tanto de caminos como la conectividad digital, etcétera, etcétera. Y nosotros muy contentos de poder cubrir esa brecha. Y sí, y viene la gente a los estudios y se juntan con los locutores, conversan, es bien interesante el tema, es bien bonito. Digamos, yo te diría que cuando ves esa gente que viene a la radio, viene a agradecer que le pudieron solucionar un problema, uno se siente bien y eso es importante. Exactamente. Sin duda un rol que destaca y que por supuesto se agradece también que continúe en el tiempo para todas estas personas, ¿verdad? Que todavía están alejadas de la tecnología que vivimos acá en la ciudad. Y en ese sentido la radio lo suple muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, hemos llegado ya al término del primer bloque de nuestro programa, así que nos separamos unos minutos y continuamos aquí en Entre Nos. Continuamos con nuestro programa Entre Nos, hoy conversando con Tomás Herbert, presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Comentábamos en el bloque anterior, ¿verdad? Nos referíamos al tema de Radio Sago, el rol social que cumple, esto de tener en contacto a la gente de sectores de repente súper alejados y súper rurales. Y otro hito importante de la Sago es este evento ganadero tan importante y relevante que cumple 90 años, como es la Sago Fisur. Me imagino que orgullo de haber entre ustedes también de poder mantener este evento por tantos años. Sí, fíjate que
Justamente lo analizábamos en el acto inaugural de la SOFO y resulta que somos la feria más antigua que está todavía funcionando. Era más antigua la Sociedad Nacional de Agricultura, pero esa ya no hace muchos años que no funciona. La 90ª versión, Sago el 8 de enero del 2014 cumple 97 años, por lo tanto hubo 7 años en que por distintos motivos políticos, motivos de orden económico, no se realizó. Pero estamos contentos. Hoy día Sago Fisur es un evento, bueno, aparte que es un evento de Osorno, ¿no es cierto? Lo organizamos nosotros, pero la verdad es que yo diría que es uno de los eventos más importantes para la ciudad de Osorno, para la ciudadanía, tú lo decías, todo el mundo alguna vez cuando niño ha asistido. Lamentablemente hoy día en un terreno bastante más chico que el que existía hace 30 o 40 años atrás. Sin embargo, para paliar ese déficit hemos ido construyendo, hemos ido racionalizando los espacios y estamos contentos de haber hecho crecer la feria. Los expositores creen en nosotros, nos tienen ya una confianza y ese es un trabajo del equipo que está a cargo de eso, encabezado por nuestro gerente, José Antonio. Lo que es la feria hoy día, yo diría que la mayor parte es gestión de él. Y como te digo, tenemos una gran cantidad de expositores, ya tenemos reservas para el próximo año, lo cual nos llena de orgullo porque la gente cree en nosotros, cree en lo que somos capaces de organizar. Por lo tanto, contentos. 90 versiones no es menor. No es menor, sobre todo no estando en la capital, porque hoy día todo es centralizado. Pero sí hay que tomar en cuenta que estamos casi en el centro de la producción láctea y de carne y también algo de cereales, muchos frutales menores. Por lo tanto, estamos en el centro productivo y eso va a ir creciendo, fundamentalmente por razones climáticas. Todo lo que es producción leche, carne, va a ir bajando hacia el sur. Por lo tanto, yo creo que si se hace una buena gestión más adelante, podemos seguir creciendo. Me imagino que los desafíos año a año son aumentar la cantidad de visitantes, que vengan sí, claro, más colegios a lo mejor. Yo sé que evidentemente es de Osorno, pero también vienen colegios de otras ciudades, giras de estudio, que justo se planifican y pasan en esa fecha por acá. Bueno, la idea, el desafío nuestro es cada año hacerlo mejor, con todos los errores que se cometen. Somos solamente seres humanos, así que cometemos muchos errores sin duda. Pero estamos tranquilos porque el empeño que se le pone a organizar esto, a armarlo, es el máximo. Como dices tú, de colegios, sobre todo de la educación básica, que es la que nosotros más llevamos, de tal manera de mostrarle a la ciudad lo que se hace, por qué y cómo se hace en el campo. Y con los niños hay que empezar, porque ellos son ya nosotros los viejos ya no vamos a cambiar mucho nuestra idea, pero los niños sí. Y vienen muchas escuelas rurales, fíjate, viene una gran cantidad de escuelas rurales, vienen también estudiantes de ciencias veterinarias, de agronomía, de ingeniería forestal, pero fundamentalmente ciencias veterinarias y agronomía, que vienen a ver las juras de ganado, vienen a ver el ganado que se expone, vienen a ver toda la maquinaria que es de última tecnología todos los años. Y eso sin duda es un aporte al conocimiento de ellos a través de esta feria. Exactamente. Y también este año hay una novedad que nosotros estamos invitando y vamos a traer a una gran cantidad de pequeños agricultores, los que son asesorados por Prodesal. Ah, qué bien. Y a los bien chiquititos. Y eso los vamos a traer, los vamos a invitar, sin costo obviamente, es una invitación para que ellos puedan venir a aprender del ganado, cómo se jura, por qué se jura. Incluso a lo mejor pueden salir algunos negocios de comprar reproductores, van a haber unos workshops justamente para la parte genética, para que ellos puedan también aprender con genetistas de alto nivel. En fin, la idea es ir abriéndose a la mayor cantidad de público y usuarios posibles del sector agrícola, de tal manera de no solamente ser una sociedad agrícola y ganadera que trabaja para los suyos, sino que
poder abrirse a toda la agricultura. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Exactamente. Me contaba que lleva ya varios años a la cabeza del directorio de Sago y está ya pensando en dejar este rol, digamos, para, me imagino, dar espacio también a otros liderazgos. Mira, a lo mejor demasiados años ya, pero la verdad es que uno en instituciones como esta, hoy día es mi segunda casa, o mi tercera, la segunda casa es bomberos, pero mi tercera casa, casi todos los días ahí con personas que trabajamos ya desde que yo ingresé a esto. 10 años en la presidencia voy a cumplir, si Dios me lo permite, en abril. Y bueno, hemos tomado la decisión de salirnos del directorio, ¿no es cierto? Yo creo que tranquilo con lo que hemos hecho, y lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho empeño y sobre todo cuidando cada peso de nuestros socios, que es importante, sin ningún otro interés que tratar de aportar a la agricultura. Y es bueno que llegue gente nueva, ojalá más que gente nueva, gente joven, con otro switch, de tal manera de que nuestra querida Sago permanezca en el tiempo y ojalá siga creciendo. Eso es lo importante. Más de las personas que estemos ahí o no, de que el equipo, la organización se mantenga en el tiempo. Mencionaba ahí como su segunda casa bomberos. ¿Desde cuándo que es voluntario? Uy, ya no me acuerdo, pero llevo 35 años de servicio ya. Soy bombero en la vecina ciudad de Valdivia, pero trabajo acá por un sistema de canje que tenemos. Existe una confederación de compañías chileno-alemanas, la cual tengo el honor de presidir también. Y bueno, esa es mi segunda profesión, la verdad, y es una cosa que uno la lleva muy adentro, uno entra voluntariamente a esto, por eso por lo de los voluntarios es porque uno entra voluntariamente, pero ya cuando estás adentro la cosa no es tan voluntaria, o sea, hay que cumplir concursos, tienes que perfeccionarte, tienes que aprender, tienes que permanentemente reciclar tus conocimientos, porque hoy día, para bien o para mal, ya no es como era hace 30 años atrás en que nosotros íbamos a apagar incendios. Mi especialidad es el rescate vehicular, entonces ahí uno trabaja con pacientes, etcétera, etcétera. La compañía en la que estoy acá es una compañía especialista en materiales peligrosos. O sea, los conocimientos que hay que tener, que uno por las actividades que tiene ya como que queda un poquito, va más a lo administrativo. Claro. Pero es una profesión importante, interesante. La única diferencia que tiene con una profesión universitaria, por ejemplo, es que no es rentada. Claro. Nosotros somos profesionales no rentados. Bueno, dicen que es el único cuerpo de bomberos del mundo que es voluntario en el sentido que no reciben un pago, que se perfeccionan, que se profesionalizan y que, bueno, son muy reconocidos principalmente por la comunidad. Desde su punto de vista, ¿tiene un plus a lo mejor el hecho de que no haya remuneración? Mira, la diferencia con muchos otros países, yo lo puedo comparar más con Alemania, que tengo más relaciones ahí, que Cuerpo Bomberos de Chile es 100% voluntario. En los demás países existe, por ejemplo, Alemania, el 87-88% son voluntarios. ¿Ya? Y después vienen los bomberos rentados y están los bomberos de las grandes industrias. Claro. Esos son los tres grupos. Claro que con algunas diferencias, financiamiento, etcétera, etcétera, pero más o menos eso. Mira, la ventaja de ser bomberos voluntarios para el país es que hay una infinidad de profesiones dentro de una compañía o dentro de un cuerpo. Por lo tanto, hay médicos veterinarios, hay agrónomos, hay ingenieros electrónicos, hay arquitectos, en fin. Por lo tanto, están cubiertos todos los conocimientos básicos para poder realizar bien un trabajo. Obviamente tú tienes que especializarte, tienes que entrenar esto, porque esto es entrenamiento permanente, pero el aporte que hacen los profesionales universitarios
que llegan con un conocimiento básico, o no básico, sino que con el gran conocimiento, llevarlo a la práctica en una institución de emergencia, sin duda le da un plus impagable, porque es muy difícil que en un cuerpo de bomberos rentado, un arquitecto se haga bombero, porque la verdad es que ya empezamos probablemente con diferencias en los honorarios, ¿cierto? Y por lo tanto, yo diría que lo de voluntario tiene puros beneficios. Además, con la cantidad de bomberos que hay en Chile, lo que costaría solamente con el sueldo mínimo, que sería una barbaridad, porque la verdad es que ya no tendríamos técnicos ni profesionales en el sistema, lo que le costaría al país. Y hoy día al Estado le cuesta en parte, ¿no es cierto?, entregarnos unas máquinas, la tecnología, y el resto sale del bolsillo nuestro. Claro, y lo más importante que en el fondo las personas, claro, las personas y sus conocimientos y la disponibilidad de tiempo al servicio de otros, en realidad. Sí. Es un gran plus. Está casado y tiene 2 hijos. Exactamente. Y uno de sus hijos también es bombero. También es bombero, sí. Me imagino que hay como orgullo de que siga sí, también. Sí, claro. Bueno, mi abuelo también fue bombero. Cristian, de alguna manera, yo ya de chiquitito lo llevaba a los bomberos. Y bueno, él decidió participar en esto también. Así que ahí, bien. Es uno de los bomberos, no porque sea mi hijo, pero uno de los bomberos que sabe harto. Lo que pasa es que hoy día, y yo insisto, sobre todo las generaciones jóvenes de bomberos, no en todas partes, pero en las compañías más especializadas, tienen un entrenamiento permanente, entonces saben mucho. Sí, saben mucho más que nosotros. Hemos podido ver que han venido expertos de otros países, que ellos también hacen un intercambio, ¿verdad? Van a otros lugares a especializarse, y en realidad es una gran vocación. Yo eso veo como un poco desde fuera, que lo que más hay ahí es una muy gran vocación. Sí, personas que viven y las ganas de perfeccionarse, por eso es lo importante. Exactamente, y de ayudar a otros, es fundamental. Bueno, Bomberos es una de las instituciones, yo diría, más valoradas por la comunidad. Sí, bueno, ahí el año pasado vimos algunas estadísticas que fueron resultados del terremoto del 27 de febrero, en el cual bomberos, el 100% de los encuestados aprobó a bomberos. Y eso obviamente nos llena de orgullo, porque nosotros normalmente, por el sistema de funcionamiento que tenemos, somos los primeros que estamos siempre en cualquier tipo de emergencia, y tenemos las personas preparadas para cualquier tipo de emergencia también. Aquí en Osorno, por ejemplo, tenemos el orgullo de tener el segundo equipo de rescate urbano a nivel nacional, que está autorizado para ir a cualquier parte del mundo. Y eso es bueno. Sí, bueno, materias peligrosas mencionaba usted también. Materias peligrosas también. Que es un área, digamos, que ha entrado en los últimos años. Es un área compleja, es un área muy compleja. En el caso de los rescates vehiculares uno trabaja con personas, pero es más predecible el trabajo. Tú sabes lo que tienes que hacer, tú ves que el paciente cómo está, tú tienes las herramientas como para entregarlo en las mejores condiciones posibles a la gente de salud, ¿no es cierto? Pero en materiales peligrosos tú muchas veces andas con una venda y tapones, porque no sabes con qué te vas a encontrar. Y es bien complejo el tema. Pero alguien tiene que hacerlo. Sí, de todas maneras. Alguien tiene que hacerlo. De todas maneras. Bueno, y en el área industrial principalmente, me imagino. Sí, obviamente los principales problemas se producen en la industria, en el transporte mucho. En el transporte de materiales peligrosos, camiones, donde más se produce. Me contaba que ya estaba pensando en dejar la presidencia de Sago, y me imagino que, por un tema personal, está pensando dejar más tiempo para otras actividades, está un poco cansado ya. ¿Cuáles serían las razones? A ver, cansado yo creo que no. ¿Ya? Yo todavía creo que tengo punch para hacer varias cosas, pero como te decía hace un momento, hay que darle la oportunidad a otras personas. ¿Y qué es lo que haremos de ahí para adelante? Para eso faltan 5 meses, 6 meses, por lo tanto todavía hay tiempo para pensarlo. Y probablemente me dedicaré más a la familia, me dedicaré más a mi segunda profesión, como te digo, a bomberos. Pero
Eso todavía hay que pensarlo, no me quiero apurar en eso todavía. Vivir el presente. Sí. Una cosa destacable de bomberos es que parece que ahí no jubilan, ¿cierto? No, es decir, en lo que es el trabajo técnico propiamente tal, yo diría que sí, pero uno se jubila uno mismo porque tú ves que la gente joven está mucho más preparada. Y hoy día, insisto, hoy día ya no es como era antes de ir a apagar un incendio, hoy día hay que saber. Si no sabes, no te metas. Pero la carrera bomberil no termina. De hecho, tenemos gente que lleva 75, 80 años en bomberos, o sea, ya casi los 100 años de edad. Y obviamente esa gente sigue siendo parte nuestra, parte de la familia bomberil, pero ya no puede participar en los actos de emergencia. Claro, a eso me refería. En los últimos años se han ido incorporando mujeres también al cuerpo de bomberos. También, sí. Sí, es una tendencia, yo diría, en todas las instituciones. Comenzó en las Fuerzas Armadas y sigue, yo creo que bien. Hay cosas desde el punto de vista físico que probablemente en nuestra pega no la pueden hacer porque es mucho, pero hay otras que las hacen mejor que nosotros, por lo tanto hay que buscar el justo equilibrio, que es bueno que estén. Eso es todas las personas son un aporte al trabajo que hay que hacer. Exactamente. Muchas gracias, don Tomás, por haber aceptado la invitación al programa, por haber conversado de estos temas, ¿verdad?, tan interesantes y, por supuesto, mucho éxito en la gestión, tanto en Sago, en la versión número 90, ya que se nos viene encima, que siga también la radio con el trabajo que están realizando y bueno, con todo el trabajo del gremio que en estos momentos también lidera. Bueno, muchas gracias a ti, al canal, por haberme invitado. Y la verdad es que fue un placer compartir contigo. Muchas gracias y que le vaya muy bien. Hemos conocido un poco más en profundidad a don Tomás Herber, presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, tanto en la parte gremial, conversamos también de la radio y por supuesto de esta segunda profesión, como nos contaba, de bomberos, así que muy agradecidos por este tiempo, esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado en sus casas y nos volvemos a encontrar en otra edición de nuestro programa Entre Nos.